Todo grupo dispone de una jerarquía que resulta del momento en que cada uno se inicia su pertenencia al grupo. Quien entró en un grupo antes tiene prioridad sobre aquel que vino después, ¿no? Y esto se aplica en todo, en los sistemas familiares y en las organizaciones empresariales también. Vamos a ver la jerarquía en el seno de la familia. Esto lo explica bien claro Hellinger y es muy importante comprenderlo. Cada vez que en una familia hay procesos trágicos, vieron que en muchas familias suceden cosas trágicas, ¿no? Accidentes, muertes tempranas, enfermedades repentinas, bueno, de todas las cosas que suceden en los sistemas. Entonces ahora vamos a hablar de este asunto de la jerarquía y ver por qué suceden estos accidentes en los sistemas, qué es lo que ocurre. ¿Por qué ocurren estos procesos trágicos en las familias? Es porque un miembro pospuesto atenta contra el orden de origen. O sea, vamos a suponer que estos serían los primeros, los padres. Este sería el miembro pospuesto, o sea, el que viene después, por eso es pospuesto, atenta contra este orden. O sea, en vez de ubicarse aquí, dentro de su sistema, se ubica aquí, por ejemplo, detrás de los padres, o al lado de la madre, o al lado del padre. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos esto, no? Cuando me ubico antes que mis padres, en este caso estamos con los padres, puse los padres por lo más común, ¿no? Me estoy arrogando un derecho que propiamente sería de un integrante antepuesto. Aunque en muchos casos se trata de una arrogación objetiva y no subjetiva. Vamos a hacer un ejemplo. El caso de un hijo que intenta expiar una culpa en lugar de sus padres, que es muy común esto, ¿no? Que los hijos carguen la culpa de sus padres. Entonces como que están ellos como sosteniendo a los padres. Voy a abrir un poco más así para que se vea mejor. Se ponen ahí o aquí, por ejemplo, también. Como que ellos, este hijo en este caso, se arroga el derecho, ¿no?, de ser como más que los padres. O sea, su lugar sería este, pero se pone antes, se siente más grande que los padres y quiere salvar a sus padres de su culpa. Es muy normal, aunque a ustedes les parezca raro, es a nivel inconsciente que sucede esto, ¿no? Obviamente. Pero el hijo no se da cuenta de esto. Esto ocurre, o sea, cuando constelamos lo vemos, obviamente, pero si no hago una constelación, no me doy cuenta. Y esto está moviéndose en el campo sistémico, en el campo familiar a nivel inconsciente. Este hijo no lo está haciendo porque sea malo, porque es a nivel inconsciente, lo está haciendo por amor. Ya sabemos que esto se llama amor ciego, ¿no? Entonces no escucha ninguna voz en su conciencia que le advierta de este peligro. Él no se da cuenta. Esta dice que es el modelo, ese gran modelo de los héroes, de las tragedias, ¿no? Que están ciegos al pensar que ellos hacen algo bueno y grande. Porque este asunto de creerme especial aquí en el mundo, bueno, es muy normal, ¿no? Bien. A pesar de todo, esta convicción no lo protege de su ruina. O sea, por mucho que él se crea y esté convencido de que él está siendo el héroe, que está salvando a todos, en este caso, bueno, a los padres, ¿no? Y que está haciendo algo bueno y grande, no se da cuenta, ¿no?, que eso no lo va a proteger de nada, de la propia ruina. Alegar la buena intención, que es lo normal también. Yo lo hago porque yo soy bueno, tengo buenas intenciones. O buena conciencia, le llama Hellinger también. No va a variar el resultado de las consecuencias. Por mucho que yo diga, pero yo tengo buenas intenciones, yo lo hago porque los amo a mis padres, porque soy buenecito y no sé qué sé yo, que todo lo que diga, eso no me va a salvar
de las consecuencias de lo posterior que va a venir en mi sistema, mientras yo sigo ocupando este lugar. Estamos hablando en este caso que hay un solo hijo, ¿no? Bien. Pero este niño no se puede defender de esa arrogación, porque está impulsado por un amor ciego con las mejores intenciones. De adulto, solo de adulto, va a llegar a comprender la situación real y se va a poder librar de las ataduras y va a poder retirarse al lugar que le corresponde. Por eso es tan importante estos movimientos que hace el alma, ¿no? Donde yo me sitúo en el lugar dentro de mi sistema que a mí me corresponde. Me dejo de arrogarme cosas que no me corresponden. Entonces, le resulta difícil al niño retirarse de esta posición. Porque de repente, cuando yo estoy aquí, miren qué fácil que es, yo me siento grande. Pero cuando yo me pongo aquí, me siento pequeño. Y hacer este movimiento de verme grande y ahora pequeño es un gran movimiento del alma, que trae muchos beneficios si logramos comprenderlo, ¿no? Entonces se siente como que tiene que empezar desde abajo, porque es muy pequeño él. Pero este lugar es el único lugar, dice Hellinger, que le va a permitir estar en contacto con su interior, con su centro. Vieron que todos queremos estar en el centro, ¿no? En el centro vacío famoso. Bien. Sí, ocupando mi lugar lo voy a lograr. Pero, si yo estoy en mi posición arrogada, me voy a encontrar enajenado de mí mismo y no voy a estar en mi centro. Miren qué sencillo que es centrarnos. ¡Pum! Acá estoy centrado. ¿Qué otra cosa sucede dentro de los sistemas? El asunto de la intimidad. Hay muchas familias, dice Hellinger, ¿no? Que es muy común que los hijos sepan los secretos de los padres, ya sea porque la madre se lo cuenta, yo soy muy amiga de mi hijo y le cuento todo lo que me pasa, o el papá al hijo, ¿no? Entonces el hijo va creciendo y va conociendo todos los pormenores y por mayores de la pareja. Eso no tiene por qué suceder así. El hijo no tiene que enterarse de eso. Y nadie más tampoco, ¿no? La pareja no se lo tiene que contar a nadie, que hoy es normal con el WhatsApp que le contamos a las amigas lo que mi marido me hace, no sé qué, bueno. Mejor ir a una terapia y constelar. Es más privado, ¿no? Y encima vamos a encontrar la solución. El revelar detalles de la relación íntima constituye un abuso de confianza de graves consecuencias. Se rompe la relación. Lo íntimo tiene que ser un secreto para los terceros, y más que más para los hijos, ¿no? Un hombre no debe contarle a su segunda mujer nada de la relación íntima con su primer mujer. Todo lo que pertenece a la relación de pareja se mantiene como un secreto bien guardado entre el hombre y la mujer. El hecho de que los padres cuenten detalles de este tipo a sus hijos afecta muy negativamente a estos. Un caso, por ejemplo, de un aborto, vamos a poner, los padres le cuentan al hijo que ellos abortaron voluntariamente, los hijos no tienen por qué saberlo. Por eso cuando uno va a hacer una constelación, que es lo más normal, voy a constelar a mi pareja, porque la chica esta viene convencida que el problema lo tiene él. Siempre todos creemos que el problema es el otro. Es muy normal, ¿no? Entonces empiezo a hablar mal de mi pareja. ¿Por qué él me hace esto? Ya nomás lo estoy excluyendo. Entonces ya esa terapia no va a tener beneficio. Tenemos que proteger al otro también. ¿Qué pasa cuando las parejas se divorcian? ¿Qué pasa cuando unos padres se separan y los hijos preguntan ¿por qué se separan? Preguntan los hijos. No entienden por qué los padres se separan. ¿Qué hay que decirle a los hijos? Bueno, mira, ese es nuestro asunto.
Nos separamos, pero nosotros siempre vamos a seguir siendo tu padre y tu madre. ¿Eh? La relación entre padres e hijos no se divorcia la mujer del hombre o el hombre de la mujer, ¿no? O sea que el derecho de padres lo vamos a conservar siempre, aunque se divorcien, ¿no? Tampoco hay que preguntarle a los hijos a dónde quieren ir. ¿Qué quieres venir, con mamá o con papá? Dice Hellinger, ¿no? Porque, perdón, ellos se encuentran en la situación de tener que decidirse a favor de un padre o del otro, y eso es terrible para el niño o niña, ¿no? Los padres tienen que aclarar entre ellos dónde irán los hijos y después de comunicarle a los hijos qué es lo que va a pasar con ellos. Hemos decidido esto y esto, tantos días vas a estar con papá, tantos días con mamá, ¿bien? Pero no preguntarle a los niños. Aunque los hijos protesten. Así no los ponemos en el brete de tener que decidir, ¿no? Entre con qué padre quieren ir, ¿no? Porque eso no es bueno para los niños. Y pregunto a un participante que había por ahí, ¿no? ¿No hay también muchos padres que intentan justificarse ante los hijos contándoles lo que no fue bien entre ellos como pareja? ¿No? Que también es otro tema ese, ¿no? Que se cuenten, que se le cuenta a los hijos, ¿no? En la mayoría de los casos las separaciones se dan sin que haya culpa alguna por ninguna parte, ¿no? La separación, o sea, nosotros a veces creemos, le saca un rato al hijo, que esta pareja, esta mujer, se separa de este hombre porque nos llevamos mal. Nos llevamos mal. Nos peleamos, bien. Pero resulta que nos separamos, estas parejas se separan porque esta separación es inevitable, es sistémica. Bien. Si buscamos culpables, porque vieron que lo normal es buscar, fue la culpa de él, la culpa la tuvo ella, bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Negarme a afrontar lo que es ineludible, que es esa separación, que ya era inminente. Queremos hacer ver que podría haber pasado otra cosa si hubiésemos hecho otra cosa diferente. Pero eso no es cierto. Las separaciones son el resultado de implicaciones sistémicas. Cada uno de los cónyuges se encuentra involucrado de una manera especial. Por lo tanto, ¿no? El terapeuta no mira nunca quién o qué podría haber sido la culpa, de quién fue la culpa. Se les dice, su relación se acabó y ahora tienen que afrontar el dolor de que todo terminó, aunque en un principio tengan las mejores intenciones. Si realmente ellos afrontan el dolor, pueden separarse en paz y arreglar tranquilamente los asuntos pendientes. Esto es lo importante, porque si no, vieron que entre las parejas siempre queda este asunto de que nunca se terminan de separar. Si no, no nos vamos a poder sentir libres para formar otra pareja nueva. Por eso es importante esto. Acá hay un participante que habla de que él estuvo en un estudio, ¿no?, sobre las consecuencias del divorcio para los hijos, y quería saber la opinión de Hellinger al respecto, porque en esa conferencia decían que siempre que las parejas les informaban a los hijos de que tenían la intención de divorciarse, el primer impulso de los niños era pensar que ellos habían hecho algo mal y que los padres querían divorciarse por culpa de ellos, ¿no? Entonces Hellinger dice, siempre que algo no funciona bien entre los padres, los hijos buscan la culpa en ellos mismos. Prefieren tener la culpa ellos en lugar de atribuírsela a los padres. Por lo tanto, es un gran alivio para los hijos si los padres le pueden decir a los hijos, ¿no?, cuando hay un divorcio, ¿no? Nosotros como pareja hemos decidido separarnos, pero seguimos siendo tus padres y
tú sigues siendo nuestro hijo querido. Eso hay que decirle a los hijos, ¿no? O al hijo, si hay uno o dos, lo que cantidad que haya. ¿Qué pasa, no? Cuando los hijos cuestionan estas palabras, ¿m? Porque al mismo tiempo ven la gran desilusión de sus padres. Hellinger dice, ya te di la solución. Pero hay otro aspecto importante en un divorcio. Después del divorcio, los hijos deben ir con aquel de los padres que más respeta al otro cónyuge en los hijos. Porque esto también es una realidad, ¿no? A veces hay parejas, ¿no?, en el que la mujer no respeta realmente al hombre. O el hombre no respeta a la mujer. Pero siempre hay uno que respeta más. Bueno, el que respeta más al otro, ese es con el que los hijos deben ir. El hombre tiende más a respetar a la mujer en los hijos, respeta a la mujer en los hijos, y no a la inversa. No sé por qué es así, dice él, pero se puede ver. Al asesorar a una pareja que desea divorciarse, hay que decirles que para el bien de sus hijos, lo mejor es que cada uno de ellos continúe en los hijos el amor original al otro cónyuge, tal como fue en un principio, independientemente de lo que resultó más adelante. Es decir, se vuelve al principio a los tiempos más entrañables para la mayoría de las parejas. Recordando estos sentimientos entrañables, se pueden mirar a los hijos incluso después del divorcio, ¿no? Ese amor que nos unió.